Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a platicar y les vamos a narrar acerca del libro de Siglo de Caudillos y bueno, vamos a hacer una explicación breve con la maqueta, espero y sea de su agrado. El primer capítulo se titula Historias de Bronce y nos hablan de las fiestas del centenario en 1910 comandados por Porfirio Díaz. Nos habla que países extranjeros como España, Francia y Estados Unidos vienen al país intentando conciliar amistades. También de la construcción de los paseos de la Reforma, los cuales eran llamados antes paseos del emperador por Maximiliano de Habsburgo. En él se encuentran glorietas en las cuales hay personajes como Cuauhtémoc, Hernán Cortés, Carlos IV. En la otra se encuentran los padres de la patria junto al Ángel de la Independencia como Morelos, Nicolás Bravo, Hidalgo, Mina, entre otros. También se encuentra aquí Benito Juárez. Y al final del capítulo nos dice que la historia es cambiada conforme las personas quieren, o sea, a su conveniencia. Les voy a hablar acerca del capítulo 2, que básicamente es un complemento del capítulo 1 y lo que nos narran es cómo era la vida de Miguel Hidalgo y de José María Morelos. Miguel Hidalgo se nos es descrito como un personaje que es un poco rebelde, que no sigue los criterios que debería seguir de la iglesia, y José María Morelos se nos presenta como el verdadero padre de la patria, ya que es la primera persona que nos habla de una independencia total hacia España. Yo voy a hablar sobre el capítulo 3, que se llama El derrumbe del Crellón. En este capítulo Krause narra lo que sucede tras la consumación de la Guerra de Independencia con la entrada triunfante del ejército trigarante a la capital. Este capítulo inicia con el periodo de gobierno de Agustín de Iturbide, que fue un gobierno monárquico constitucional, es decir, que el poder del monarca estaba delimitado por la Constitución. También había un congreso que sufrió varios cambios, entre ellos su disolución y reintegración. Agustín de Iturbide no pudo hacer mucho durante su imperio, pues duró poco más de un año. En 1823 abdicó el trono por el plan de Casamata y la rebelión de Santa Anna en Veracruz. En 1824, a su regreso de su exilio en Europa, fue fusilado por órdenes del Congreso por traición a la patria. Después, Krause narra el descontrol político que hubo en México, pues el poder pasaba de mano en mano. Por un tiempo ocupa la presidencia Vicente Guerrero por las logias masónicas que querían controlar el país. En 1831 muere y en 1833 llega al poder Santa Anna, principalmente por su defensa del país sobre un intento de reconquista de España. Estuvo en la presidencia durante 11 ocasiones. Fue capturado por los estadounidenses y obligado a firmar los tratados en los que vendían Nuevo México y Alta California, así como a ceder el territorio de Texas para que formara parte de los Estados Unidos. También se habla sobre José María Luis Mora y Lucas Alamán, que fueron los fundadores del Partido Liberal y Conservador respectivamente. Se dan algunos datos sobre ellos y algunas de sus ideas. Yo voy a hablar sobre el capítulo 4, el Temple del Indio. Este capítulo va desde la Guerra de Reforma hasta después del Imperio de Maximiliano. Y primero nos narra la biografía de dos personajes importantes, de Melchor Ocampo y de Benito Juárez. Ocampo no estaba de acuerdo con que la iglesia se relacionara con la política. Él quería que el Estado fuera aparte de la iglesia. Quería que el clero y la iglesia no tuvieran tantos beneficios y que no se involucraran en la política. Después nos habla sobre Benito Juárez. Cuando fue gobernador de Oaxaca, Santa Anna lo expulsó a Nueva Orleans, donde conoció a Melchor Ocampo. Pero Benito Juárez durante toda su vida, él fue santanista, él apoyaba a Santa Anna y también, todo lo de la política él lo relacionaba con la iglesia. Entonces Melchor Ocampo y Benito Juárez eran como lo contrario, pero los dos querían lo mejor para México. Entonces en Nueva Orleans, ellos dos, ahora sí que como pudieron combinaron sus ideas para después regresar a México y empezar como con las bases para la guerra de reforma y las leyes de reforma. Después Krause nos narra brevemente una pequeña biografía de Ignacio Comonfort cuando estuvo en la presidencia y de cómo tenía ciertos choques con Ocampo, ya que Ocampo decía que Comonfort era un hombre a medias. Después nos habla sobre la vida de Maximiliano y de cómo llegó a México. También nos dice de que él siempre fue liberal y siempre trató como de que México creciera en paz.
y quería hacer algo bueno por México. Entonces él, antes de fallecer, no quiso irse de México. Entonces él tenía la esperanza de que Benito Juárez lo perdonara, pero Benito Juárez dijo que la justicia la hacía el pueblo y fue fusilado. Bueno, en el quinto capítulo, que se llama El ascenso del mestizo, se habla de la historia de Porfirio Díaz y se compara con Benito Juárez, ya que Porfirio Díaz era de origen mixteco y Benito Juárez era zapoteco. Entonces se usa la historia de Benito para complementar la de Díaz. Y bueno, a lo largo del capítulo se describen los logros de Porfirio Díaz, cómo fue su gobierno y cómo era él como persona. Y al final llega Francisco I. Madero para cambiar el gobierno de Porfirio Díaz y explica la transición entre él hacia él. Sí. En conclusión, Siglo de Caudillos es una biografía política del siglo XIX mexicano. Su tema de fondo es la tensión entre dos impulsos históricos fundamentales: la conservación del pasado y el llamado inevitable del futuro.